de repente abres una taberna de madera y la gente no, las sillas están donde no deben de ser y ya no las puedes cambiar porque están hechas a medida y tal, pues es cuando vienen los grandes fracasos. Entonces hay que aprender a microfracasar. Me parece que has dado una lección con esto, que a quien haya montado alguna empresa alguna vez se le acaba de encender la bombillita, y a quien no lo haya hecho nunca yo creo que debe coger apuntes, porque ahí está en gran parte de los fracasos, en querer abrir el primer día tu negocio como exactamente tú habías soñado que fuera, sin en realidad tener mucha más información. Sí, porque es que al final tú cubres una necesidad, ¿no? O sea, tú no puedes imponer un modelo de negocio a la gente que está a tu alrededor o a tus clientes, ¿no? Es decir, pues esto es lo que hay, esto es una dictadura, ¿no? El bar tiene que ser, por seguir con el ejemplo del bar, el bar tiene que ser así porque a mí me gusta así. Pues bueno, igual hasta cierto punto sí, pero tú lo que tienes que hacer es cubrir una necesidad que tenga la gente, ¿no? Y si a la gente le gusta, quiere un bar para jugar a las cartas, pues tendrás que tener un bar para jugar a las cartas, ¿no? Entonces, yo creo que esto es algo que no nos enseñan, que queremos, y nos pasa a casi todos los emprendedores, ¿eh? Nos gastamos dinero en el cartel, en los vinilos de la tienda, en que esté todo perfecto. Y no, no hay que tener miedo a abrir sin, vamos, y que parezca que está un poco como a medias una tienda o un bar, no pasa nada, los clientes van a entrar igual, o sea, no. Y si tú les explicas por qué está así, yo me acuerdo en mis oficinas, cuando nos cambiamos hace 4 años, sí, han estado 4 años en obras. Y siempre me decía la gente, ¿cómo me gusta venir a estas oficinas? Porque siempre están en obras. Y cada vez que vengo cambia algo. Y dice, y eso me hace ilusión porque cada vez que vengo, y nadie me decía, pero ¿cómo tienes un andamio aquí en medio de una sala de reuniones? O nadie me decía nada, es que hasta les gustaba, ¿no? O sea que al final esa parte del postureo, de tenerlo todo súper bien, que ese perfeccionismo en los negocios, yo creo que es un enemigo total del éxito. Es que es una metáfora muy real de lo que es una empresa que acaba de empezar. El andamio en la sala de reuniones, el que te viene a poner el suelo que pasa por allí mientras tú estás tecleando en el ordenador. Es que una empresa en realidad, aunque de cara al público no sea así, cuando acaba de empezar, pero incluso cuando lleva años y se tiene que reinventar, porque te reinventas todos los días, es que realmente está siempre en obras, está siempre en progresión. Yo me di cuenta de que nunca tienes la empresa exactamente como tú la quieres. Igual es una percepción solo mía y solo me pasa a mí, pero yo decía, cuando ya la tengo como quiero, el mercado me está empezando a llevar a otro sitio y tengo que seguir cambiando. Nunca la cosa está exactamente como tú quieres. Mira, te voy a decir las dos frases que más me han marcado a mí como empresario. Una fue hace 5 años, que me la dijo Tania Grande, mi socia en una de las empresas de recursos humanos, que es TUP, que me dijo que las empresas son seres vivos y pasan bajones, pasan subidones y tienen que estar como completamente en constante crecimiento, porque si no crecen es que se han muerto, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Y esa es una, y es como un ser más de la empresa. Si eres 5 en la empresa, pues la empresa es la sexta persona, ¿no? Y luego otra que yo creo que es con lo que peleamos, yo creo que toda la gente que somos emprendedores o tirando un poco más a perfeccionistas, ¿no? Que queremos que nuestros negocios vaya bien, que es una frase que dijo Platón, que es: en el camino a la excelencia siempre hay ineficiencia. Y eso no te tiene que causar frustración. Todo lo contrario, tienes que saber que siempre hay un porcentaje con el que no vas a estar contento, porque el día que estés contento con el 100% es que estás haciendo algo mal, porque te acabas de conformar, ¿no? Entonces hay que pelear con esa frustración. Que algo falla, ¿no? Oye, te quería preguntar por el tema de la inversión. Hay personas que, bueno, el asunto del qué monto es la primera barrera de entrada. Ahí ya nos dices que si es algo que te gusta, que te apetece hacer y que te llena, pues ahí ya tu propia mentalidad o tu propio pensamiento te va llevando un poco hacia lo que deberías abrir o deberías hacer. Pero luego está esa parte de decir, ¿y cuánto invierto? A ver, yo en esto he tenido las dos experiencias. Invertir más de lo que tenía y no invertir prácticamente nada. Y podría decirse que en las dos ha ido la cosa bien y que no ha sido al final, fíjate, un factor determinante ese de la inversión. ¿A partir de cuánto crees tú
que una inversión en una empresa se puede considerar una inversión sólida que te pueda facilitar algo de éxito? ¿O cuál crees tú que sería el umbral, sin hablar a lo mejor de cantidades? Yo creo que el éxito no te lo garantiza ninguna inversión. Yo creo que el éxito... Bueno, venga, voy a rectificar. No una inversión económica, sino una inversión te lo puede garantizar de trabajo, de conocer, por ejemplo, a tus clientes, que es algo que no hace nadie. Ni al principio, ni en medio, ni al final. O sea, yo... Por ejemplo, cuando me toca mentorizar a empresas que igual llevan 7, 8 años o más, yo lo primero que les pregunto es, ¿les habéis preguntado alguna vez a vuestros clientes por qué os compran? Y se ponen unas caras, ¿no? Como diciendo, si ya nos compran. Hombre, pero tendrás que conceptualizar esa sabiduría, ¿no? Por baratos, por la atención al cliente, ¿no? O sea, saber de tus 100 clientes qué porcentaje o qué motivaciones. Y eso es como mirar de puertas hacia adentro, ¿no? Entonces, cuando estás en esas fases iniciales, yo lo he hecho siempre. O sea, si tú, por ejemplo, vas a un pueblo, ¿no? Que es en este caso, pues quieres emprender en un pueblo y quieres montar el bar del pueblo, por seguir con los bares, ¿no? Es muy buen ejemplo, además. Ves casa por casa y pregúntales. Oye, igual monto un bar aquí. ¿Vendrías al bar? Ah, pues sí. ¿Cuántas veces? 2 al día. ¿Cuánto consumirías? Hombre, pues el cafecito me echaría, vale. Pum, a la siguiente casa. Y eso te cuesta una mañana o 2 mañanas y ya sabes más o menos lo que vas a facturar, quién va a ir al bar, cuánta gente hay en el pueblo. O sea, no sé, yo invertiría más en el conocimiento y yo a nivel económico, yo como lo he hecho yo siempre es invirtiendo lo menos posible. De hecho he hecho una cultura de empresa de eso. Yo en algunos podcasts que he oído alguna vez es, por ejemplo, si tu cultura de empresa es vender bolis Bic, que valen 20 céntimos, que todo el mundo en la empresa utilice bolis Bic, hasta el director general, aunque gane 1 millón de euros al año, ¿no? Si tu cultura de empresa es vender Cartier, que cualquiera, hasta el que está el segurata en la puerta, lleve un Cartier para firmar los albaranes, ¿no? Y yo, por ejemplo, de mi empresa he hecho que la cultura de empresa sea hacer todo con el mínimo dinero al principio y luego conforme se va facturando ya ir mejorando, ir creciendo. Pero bueno, cada uno ya es un poco según hacia dónde quiera ir. Minimizar los errores. Entiendo Totalmente. que si hay un error lo puedas subsanar con pericia, con conocimiento, con imaginación y no a base de billetes, que entiendo que a ninguno nos sobran porque si no, pues no tendríamos que pensar a qué nos dedicamos si nos vamos a vivir a un pueblo. Nos iríamos al pueblo y que pasen los días porque el asunto de la pasta lo tenemos resuelto y no necesitamos hacer nada. Sí, entonces, totalmente. Es que al final, yo por ejemplo, cuando veo a la gente que abre empresas, yo veo que dedica un 80% de su tiempo, sobre todo a 2 cosas. A ir al banco a pedir dinero sí, señor. Y a ir a la gestoría a ver con qué razón social lo monto, porque no sé qué. Y yo digo, pero si eso vale 200 euros y la gestoría te puede mirar incluso la financiación y tú lo que tienes que es dedicarte a ver con qué puedes monetizar en ese negocio, qué clientes, a investigar, no a cosas que tú no sabes y que te las puede resolver alguien por 200 euros. Es un poco la filosofía. Oye, en tantas empresas, ¿alguna vez has fracasado? No, ni siquiera te pido que me digas en cuál, si es que ha habido alguna. Yo he fracasado mogollón de veces. Lo que pasa que como trabajamos con la metodología Lean Startup, antes de que el fracaso vaya a ser muy grande, que también los he tenido, pues paro el coche, ¿no? O sea, paro y digo, para atrás, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, pues claro, la gente solo conoce las empresas que han triunfado, ¿no? Pero hay muchos proyectos que yo los he lanzado sin que nadie se enterara, ¿no? Marcas, páginas web, que claro, que hasta que no se han dado la castaña no las he quitado, pero tampoco decía que eran marcas nuestras que las habíamos lanzado y tal, porque no las dábamos a conocer hasta que no... Y uno, por ejemplo, de mis mayores fracasos fue al revés, fue porque fue demasiado bien y no estábamos preparados. Morir de éxito, eso pasa alguna Morir vez. de éxito. Pasa. O sea, aunque parezca que solo pasa en los libros, pasa de verdad y creo que es de los fracasos más duros que se puede tener alguien, porque mira, si tú montas algo y no viene gente, pues bueno, puedes decir, pues la culpa es del mercado, me he equivocado, se me ha ido la olla, tal. Pero cuando te va demasiado bien y no estabas preparado para que te fuera demasiado bien, sabe más malo. Sí, porque ves el éxito ahí, ¿no? Ves que has acertado con el nicho, has acertado con el producto y que en realidad no estás capacitado para llevarlo a cabo. Y ahí sí que me imagino que eso pesa, ¿no? En la espalda.
Eso pesa muchísimo. Yo me fui a China a montar unas empresas. Una de ellas fue muy bien, muy bien. Y nos hacían de repente, hubo un boom, ¿no? Que fue una empresa de cigarros electrónicos que se pusieron de moda hace Ostras, unos años. ostras. Y nosotros ya estábamos desde hace mucho en ese sector, ¿no? Y nos enviaban tantos pedidos al día y gente que nos ingresaba dinero en las cuentas y ni siquiera les habíamos mandado las cuentas, sino que porque había gente abriendo tiendas sin tener producto, ¿no? Increíble. Y fue un boom tan grande que no estábamos preparados que al final tuvimos que dejarlo porque, claro, la satisfacción del cliente al principio era muy buena cuando te hacían los pedidos y nosotros le decíamos, pero que no sabemos ni quién eres ni nada. Pero cuando fallabas en los envíos, porque yo siempre cuento la misma anécdota, teníamos un teléfono, sonaba todo el día, abríamos 2 líneas más, sonaban 3 líneas más todo el día y no teníamos gente para coger ni el teléfono, ¿no? Entonces era buah, una locura, una locura. Pero bueno, de todo se aprende y desde ese día, pues yo siempre digo que un emprendedor que quiere ser ambicioso tiene que saber decirte en 60 segundos que si multiplicara su facturación por 100, cuánta gente necesitaría y en qué puesto. Ese plan de negocio, ¿no? El plan de negocio. Ese plan de negocio que tú contabas antes, que me imagino que será uno de tus hobbies, ¿no? Ir haciendo planes de negocio de cosas que se te van ocurriendo y que muchas veces a lo mejor nos empeñamos y decimos, no, es que quiero hacer esto en tal lugar. Mira, en el medio rural al final lo que pasa es que para la mayor parte de los negocios no hay un volumen de posibles clientes que sean suficientes. En un pueblo de 200 habitantes hay muy poquitas cosas que tú puedas montar para atender a todo ese público y muchas veces se produce ese golpe contra la pared y otro y además conoces la experiencia y dices, este va por el mismo camino y va por el mismo camino. Pienso que el observar ese nicho, el haberte hecho un plan de negocio y ver cuáles son las cosas que pueden funcionar en base a esa población, en base a esas características, te ahorra muchas posibilidades de fracaso, también mucho dinero y muchísimo tiempo de perder a lo mejor trabajar en una cosa que podría estar dedicando a trabajar a otra menos evidente a lo mejor y que te puede dar efectivamente ese medio de vida. No, a ver, estudiar el mercado es clave. O sea, al final tú sí vas a abrir un negocio y al final es, como así decirlo, un commodity, ¿no? O sea, que al final puede ser el bar del pueblo o puede ser algo, ¿no? algún servicio que falte o lo que sea. Tienes que estudiarlo muy bien, pero yo, por ejemplo, a mí cuando me ha tocado asesorar o mentorizar a proyectos que estaban, por ejemplo, en pueblos de Teruel y tal, yo al final tampoco he visto tanta, o sea, salvando lógicamente las barreras, ¿no? que tienen geográficamente y de todo, pues de transporte y tal. Luego los demás problemas eran muy parecidos al resto de gente que emprende en otros sitios, ¿eh? Yo siempre digo que siempre hay que tener, para ser emprendedor, hay que trabajar mucho la mentalidad, ¿no? Que yo siempre digo que los 3 pilares de la mentalidad es 0 víctimas, o sea, no hay que hacerse nunca la víctima, nunca hay que poner excusas y nunca hay que poner escudos, ¿no? Entonces, aunque tú emprendas un negocio en un pueblo pequeñito de donde sea, como estés gastando energía en decir, es que estoy en este pueblo que es muy pequeño, que no sé qué y tal, es energía que va disipada a la nada. Entonces hay que tener esa mentalidad de siempre encontrar el lado bueno, porque muchas veces pasó hace poco, no sé si te enterarías en Teruel, no, en Monreal, me parece, en Monreal del Campo, Sí. que salió una carnicería que dijo que se le iban a echar a perder los jamones porque estaban en un pueblo pequeño y tal, Sí, señor. y facturó en un día lo que no había facturado en 3 años, ¿no? O sea, que también tiene ventajas emocionales, o sea, puedes explotar todo, o sea, yo creo que le puedes dar la vuelta, ¿no? O sea, que hay que ser realista también y siempre se puede tener un poco más de desventajas, pero como te ancles a las desventajas, no te preocupes que te va a ir mal el negocio seguro. Es la profecía autocumplida, el ir cargando toda esa energía en me va a ir mal, precisamente por una inseguridad probablemente de que no te la quieres pegar, tienes miedo y vas buscando un poco razones casi siempre ajenas a ti, que tú mismo pues puedas buscarte una coartada para ese fracaso, ¿no? Me imagino también que el autoengaño, y creo que en esto estarás de acuerdo conmigo, es el mayor enemigo de un emprendedor. El no querer ver cuáles son las ineficiencias de tu empresa. El no querer siquiera preguntar a tus clientes por qué te compran. Ahí
ahí me sentía un poco, en algún momento de mi trayectoria, yo he tenido miedo a preguntar a mis clientes por qué venían, porque a lo mejor te responden algo que no esperas y a lo mejor no te termina de gustar la respuesta que te dan y probablemente evitas la pregunta, ¿no? Evitas hacértela tú mismo. Sí, porque mira, es que al final yo creo que si analizáramos a toda la gente que ha tenido como mucho éxito en los negocios, yo creo que